Si no hay accesibilidad, nunca, jamás, en ninguna parte del mundo va a haber inclusión. No existe la inclusión en ninguna parte si no hay accesibilidad. Hola, ¿qué tal amigos de internet? ¿Cómo están? Mi nombre es Elizabeth García o Eli García. El día de hoy estamos en una sesión más, en un podcast más. Gracias a todos por escucharnos, por vernos, por sentirnos y por estar aquí. Estoy muy emocionada, sumamente emocionada, porque el día de hoy tengo a un súper personaje aquí conmigo. Él pertenece a una de nuestras, digamos, aplicaciones hermanas, que es Lazarillo. Yo sé que mucha gente de ustedes es usuario también de Lazarillo y que de hecho nos han conocido gracias a Lazarillo. Entonces, estoy sumamente feliz de tener aquí a Dan López. Dan, ¿cómo estás? Hola Elizabeth, ¿qué tal? Saludos desde Chile ahora. Muy bien. Cuéntanos, Dan, un poco más de quién es Dan, qué hace, qué estudió. Cuéntale a las personas de ti. Es tu momento de brillar, así que Muy bien. lúcete. Estamos brillando harto, parece. Yo soy Daniel López, como tú ya me presentaste. Soy director del área de marketing y comunicaciones de Lazarillo, que es una aplicación, como tú decías, funcional para las personas que tenemos alguna discapacidad visual, ya sea total o parcial. Bueno, Lazarillo es una aplicación que nace en Chile eh, por allá por el año 2016, a partir de una idea un poco loca, pero también con mucha visión de futuro por parte de René Espinosa, que es el fundador, el CEO de Lazarillo hoy, y que ha desarrollado un trabajo, podríamos decir, encomiable, un trabajo muy enfocado en que las personas ciegas y con baja visión, en que las personas con movilidad reducida también hoy día puedan lograr un grado de autonomía incluso mayor al que en algún minuto pudieron haber pensado que podían lograr, ¿no? Y en ese trabajo estamos hoy día. Yo ya en el equipo de Lazarillo hace poco más de un año. Justo eso te quería preguntar, si tú estuviste desde los inicios de Lazarillo No, o no. ahora que me dices esto, la pregunta sería, si tú sabes de dónde nace esta inquietud, de dónde nace esta idea. Bueno, Lazarillo partió, como te decía, mucho antes de que yo entrara. Yo llegué al equipo en junio de 2020, en medio de toda esta situación de restricciones, de pandemia o como quieran llamarlo, los que están ahí al otro lado. Y para reforzar un área que no estaba, que no existía, entonces se creó un área de noticias en donde lo que se pretendió desde un comienzo era compartir contenidos con la comunidad en situación de discapacidad visual, la comunidad de Lazarillo en el mundo, que tal vez no tenía acceso a mucha información y que al tener que permanecer dentro de la casa a propósito de todas estas restricciones, bueno, estaba muy falta esa comunidad de esa información. Información muchas veces con muy poca accesibilidad, y entonces lo que Lazarillo pretendió a partir de ese trabajo que empezamos fue justamente acercar esa información o diferentes tipos de información que no eran tan accesibles a los diferentes usuarios y usuarias. Y todo esto, para responder a tu pregunta, Eli, nace desde una experiencia personal de René Espinosa, que es el fundador de Lazarillo. Él, durante su etapa de estudiante universitario, tuvo mucha cercanía y muchas experiencias con personas con algún tipo de discapacidad, personas con movilidad reducida principalmente y con discapacidad visual. Entonces él se planteó este desafío de explorar, de ir un poco más allá y de crear una aplicación que fuera funcional, como yo lo decía al principio, y que pudiera cubrir esta necesidad de más autonomía, de más independencia
y que también contribuyera en el desarrollo de las personas, algo que es súper complejo, ¿no? En el contexto del mundo en que vivimos en general, no solo ahora por este tema sanitario, sino que también por muchas veces los prejuicios y las cosas que de pronto surgen y que son más bien parte del desconocimiento, ¿ya? Así que de ahí, de esa inquietud y todas esas experiencias de René, nace en definitiva Lazarillo en 2016. Y qué genial, ¿eh? Yo creo que tanto yo como la mayoría de los usuarios de Lazarillo agradecemos, de verdad agradecemos esta iniciativa. Por ahí en un ratito más te voy a contar una anécdota que a mí me pasó cuando recién comenzaba digamos, a salir de forma más autónoma con mi bastón y demás. Pero bueno, te lo contaré en un ratito. Me imagino que se puede contar, ¿cierto? Claro, claro, sí, Okay, totalmente ya. contable. Mientras no toque, no raye la vida privada de Eli García, está todo bien. No, Sí. totalmente contable. Muy bien. Y mi siguiente pregunta iría enfocada a cómo llega Dan a Lazarillo. Por ahí nos contaste al principio que tu carrera va enfocada en periodismo, ¿cierto? Yo soy periodista, sí, efectivamente. Ok, entonces, Estudio ¿cómo periodismo. llega Dan a Lazarillo? Mira, curiosamente tú y yo tenemos una historia bien parecida de cómo llegamos a nuestros trabajos. ¿Ah? Hay que contarlo. Hace un tiempo, esto es una suerte de entrevistas cruzadas porque hace un tiempo yo tuve la posibilidad de entrevistar a Elizabeth para Lazarillo en un live que hacemos muy similar a lo que estamos haciendo ahora y en donde también destacamos el trabajo de diferentes startups, como el caso de Suno, en fin, que van trabajando y van contribuyendo al desarrollo de las personas con discapacidad y también en base a todas estas herramientas tecnológicas que hoy día tenemos como amigas, como compañeras. Bueno, y yo llegué a Lazarillo porque en algún minuto, en medio de todo este contexto del que estamos hablando, en que empezaron a emerger, por así decirlo, nuevas formas de comprar, donde había que acercar los e-commerce, el comercio remoto, a las personas con discapacidad visual, que es algo que yo creo que recién en muchos países se está empezando a explorar. Entonces, en todo ese contexto es que Lazarillo lanzó un servicio de forma experimental en que asistían a personas ciegas y con baja visión, usuarios de Lazarillo, para hacer compras a través de Internet, en comercios online. Y bueno, Oh, yo felicité esa medida como usuario, felicité digamos, ese nuevo servicio porque me consideré que era muy apropiado y les sugerí que lo difundieran, que se fueran a los medios de comunicación, que claro. contaran sobre esta iniciativa. Les di algunos tips y bueno, pasó, qué sé yo, un par de semanas y me contactó Jonathan Taibo, Johnny, que es el director de operaciones con el que Suno ha trabajado activamente el último tiempo, Sí, y claro. junto al equipo de operaciones también a Namar, en fin. Entonces, Jonathan me contactó, me dijo que le parecía muy, muy, muy bueno lo que yo les planteaba y que, bueno, podíamos también establecer algún tipo de contacto. Y ya luego de un mes me llama quien entonces era también parte del directorio Lazarillo, Álvaro Bravo, ¿ya? Que hoy está en otras cosas, un poco alejado de Lazarillo, pero él me llama y me dice, bueno, nos pareció súper bien tu planteamiento, queremos conocer tu perfil y ver qué posibilidades hay de que puedas trabajar con nosotros. Me entrevistó René, pasaron, qué sé yo, 2 semanas más y él, el 22 de junio del 2020, yo ya definitivamente me uní al equipo de Lazarillo y empecé a trabajar con todos ellos. Mira, la verdad es que sí fue muy similar, como decimos acá en México, por andar de chismoso. Sí. Sí, entraste en julio, dices. En junio. Junio 2020. Yo entré, fíjate, a Sunu en septiembre del 2020. Entonces Mira, sí, bastante similitud. sí. Y obviamente en medio de este año que fue tan caótico, ¿no? Tan de incertidumbre y todo esto, entonces, pues fue un año distinto para nosotros. Claro, es que ¿sabes lo que pasa ahí? Que surgieron, como yo lo decía, muchas formas
que no estaban exploradas, que estaban un poco minimizadas respecto de cómo las personas en situación de discapacidad visual teníamos que empezar a adaptarnos a este contexto en que nos hablaban de distanciamiento social, en que nos Claro, hablaron de no salir a la calle, en que nos han prohibido y nos siguen prohibiendo todavía muchas cosas como viajar, como poder movernos con cierta libertad a propósito de esto que se ha instaurado, ¿no? Que es este tema de pandemia. Entonces, para muchas personas fue casi como tener que despertar a una pesadilla que no pedimos, pero que sí requería que nos adecuásemos a ese contexto, ¿ya? Y a algunas personas les costó mucho más. Entonces, en ese como cambio, en esa adaptación a esto que ya muchos llaman nueva normalidad, es que tuvimos sencillamente que decir, bueno, hay herramientas que vamos a tener que empezar a utilizar sí o sí y tenemos que instruirnos en cómo hacer el mejor uso de esas mismas herramientas y espacios. claro, totalmente. Y qué genial, ¿eh? Qué buena iniciativa. La verdad, no estaba enterada hasta ahorita que te escucho, pero sí, yo creo que útil se queda corta la palabra, ¿no? O sea, simplemente es una idea genial que la verdad yo creo que en ese tiempo tan complicado, pues sí vino a salvar bastante el día, Sí, ¿no? sí. Dan, tú y yo hemos hablado ya en ocasiones anteriores y la verdad es que a mí me encanta tu filosofía respecto al cómo ves la discapacidad, en este caso visual. Me encanta tu perspectiva respecto a todos los temas que hablas de educación y demás. Y la verdad es que me encantaría que nos contaras un poco más, ¿no? Que hicieras uso de tu voz, así como todo lo que me has enseñado a mí y que lo compartas también con la gente que nos está viendo, que nos está escuchando en este momento, para que sepan ese increíble conocimiento que tienes en esa gavecita tuya. Yo no sé si es tal el conocimiento, pero sí creo que uno va adquiriendo experiencia en torno primero a lo que uno vive en lo personal, en cómo desarrolla la vida, en cómo encara ciertas situaciones, algunas más complejas que otras. Yo creo que ahí podemos estar muy de acuerdo contigo y con todas las personas que estamos en situación de discapacidad, que el mayor aprendizaje que obtenemos y que vamos forjando tiene que ver con nuestras experiencias personales. Es algo que yo valoro mucho. Fíjate que cuando en Lazarillo empezamos a trabajar con la información, una de las primeras cosas que yo le propongo al equipo y que hasta la hora para mí es como una carta de navegación obligada es eh, ponernos en el lugar, en el sitio del usuario o de la usuaria que utiliza Lazarillo, que tiene a Lazarillo como su fiel compañera o compañero, y que entonces a partir de esa confianza que nos entregan, también nosotros tenemos que corresponder de vuelta de la misma manera y con la misma seriedad. Eh, entonces hoy día creo que hay algo que es fundamental para poder entender el contexto en el que nos vamos a desenvolver, creo yo, de aquí a los próximos años, al presente y futuro, y que tiene que ver con asumir y hacernos amigos de las tecnologías para poder desarrollarnos y para poder desenvolvernos en nuestra vida cotidiana. Eh, Creo que este es un punto importante además porque, a ver, tiene directa relación con eh, cuán preparados vamos a estar para los cambios que vienen en torno a cómo se va a trabajar, cómo nos vamos a educar, cómo vamos a impartir conocimientos utilizando estas nuevas tecnologías y que en el caso de las personas con discapacidad en general, creo que debe tomarse en cuenta de manera súper seria. Nosotros hemos estado trabajando muy mancomunadamente con SUNU, tal vez en la interna la gente que está afuera no lo sabe, pero llevamos ya varios meses trabajando como aliados junto, digamos, entre SUNU y Lazarillo, por un fin que es común y que es
cómo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. Sunu, a través de dispositivos como la Sunu Band, que ya la gente que la conoce, y para quienes no la conocen mucho, nos va a ayudar a prevenir accidentes, sobre todo en la parte superior del cuerpo, avisándonos con señales de vibraciones, con una aplicación también asociada. Y Lazarillo también con esta idea de ir proporcionando información en tiempo real a los usuarios que están conectados a la aplicación desde el teléfono. Entonces, creo que hoy día hay un tema fundamental, como yo le decía, que es educar, que es adecuarnos, adaptarnos a esta nueva forma de movernos, de desplazarnos y de tomar contacto con nuestra realidad y con el entorno. O sea, creo que hoy día somos muy responsables en el mundo de cómo las personas con discapacidad se van a mover en el futuro y cuál es la seguridad que ellos van a tener, por ejemplo, en el momento de salir a la calle. Algo tan cotidiano para una persona que no tiene discapacidad, pero que a veces se convierte en un desafío y ya está en algo tortuoso para alguien que sí vive en esta situación, Eli. Así es que creo que en ese sentido la responsabilidad es grande y educar es el concepto base. Claro, hablábamos en algún punto que tanto, en este caso, Sunu Band, que es propiamente el dispositivo, como Lazarillo, que es propiamente la app, no se quedan solo en eso, ¿no? Que el impacto va muchísimo más allá, que llegamos a tener incluso, y por ahí va también un poco la historia que quería contar al principio, llegamos a tener tal impacto en las personas, y yo, digamos que siempre tuve problemas visuales, siempre tuve baja visión, pero por ahí de mis 14, 15 años fue que después de una cirugía mi visión pues se disminuyó bastante, ¿no? Al grado de que, bueno, ya tuve que comenzar a conocer más sobre lectores de pantalla, sobre braille, sobre orientación y movilidad, el bastón y todo esto, ¿no? Entonces, para no hacer el cuento tan largo, en una de mis clases de orientación y movilidad, mi profesor, que también era ciego, por cierto, traía en su celular esta aplicación, ¿no? Entonces, yo recuerdo que al escucharla, a mí me dio una seguridad increíble, ¿no? O sea, el hecho de saber en dónde estaba, el hecho de saber qué había alrededor de mí, me hizo moverme porque lo primero que hice ese día, llegué a casa, la descargué, la empecé a usar y de verdad te lo juro que era la más feliz, o sea, era como que yo sé dónde estoy, yo sé cuál calle sigue, yo sé qué negocios hay, yo sé que, no sé, o sea, era como una seguridad y me hicieron moverme, ¿no? Entonces, es a lo que me refiero con que tanto Sunu Band como Lazarillo tienen un impacto mucho más allá que solo, en este caso, evitar accidentes o guiar respectivamente, ¿no? O sea, tienen la capacidad de hacer, y me atrevo a decirlo con estas palabras, de hacer que cambie la vida de una persona con discapacidad visual. Claro que sí, es un impacto, como tú dices, mucho más allá de una tecnología de vanguardia, mucho más allá de un dispositivo. Es un impacto que definitivamente cambia el curso de lo que estamos viviendo, que nos aporta y nos contribuye para poder desarrollarnos. A ver, imagínate un caso súper práctico de una persona que, por ejemplo, tiene que salir todos los días a trabajar, que en condiciones normales sale de su casa, toma un bus, como dicen ustedes en México, un camión, se baja en la parada que corresponde y luego va a su trabajo. Bueno, ¿qué pasa con una persona con movilidad reducida? ¿Qué pasa con una persona ciega o con baja visión? Este proceso claramente se ve mucho más con mucho más dificultad, con mucho más complejidad. Entonces, cuando existen instancias o tecnologías como la que aplica Sunu a través de la Sunu Band, como la tecnología de Lazarillo, desde una aplicación que nos permite movernos y ubicarnos en donde estamos,
tú reduces la incertidumbre y eso significa que la persona se desplaza con mayor seguridad y además transmite esa seguridad al resto de las personas, a su empleador en el trabajo, a un profesor o un equipo educacional en la universidad, en la escuela. Entonces, es un todo, ¿ya? Es un círculo virtuoso que obviamente se fortalece primero por lo que nosotros como personas somos capaces de hacer, ¿ya? Y de adaptarnos a la situación que vivimos y a la que el mundo nos presenta. Y segundo, de cómo nos hacemos amigos, cómo nos familiarizamos con estas tecnologías que en definitiva vinieron para ayudarnos, ¿no? Claro, y además, o sea, algo que también es súper importante es que si nosotros tenemos la fortuna de estar en una era digital, ¿no? En una ubicados en tiempo y espacio ella, en nuestro caso, ¿no? Que tenemos discapacidad visual y que podemos hacer uso de esto a nuestro beneficio. Así Entonces, es. la verdad es que sí es eso, ¿no? Es aprender a usarla, es aprender y también me atrevo a decir, a quitarse el miedo a la tecnología, porque por ahí hay muchas personas que de pronto dicen que el eterno dilema, ¿no? Entre tecnología, braille, y yo digo, no tienen que estar separados, no tiene que haber una discusión, obviamente el uno se complementa con el otro, Así es, sí. entonces eso, ¿no? Como que le pierdan el miedo a todo esto, a todas estas aplicaciones, a las nuevas tecnologías que al final de cuentas están diseñadas para mejorar nuestra vida, no para hacernos daño. Claro que sí. Claro que sí, Elizabeth. Y yo creo que ahí hay otro punto importante también, porque tanto Sunu como Lazarillo parten su trabajo desde una filosofía bien similar, que es ser complementarios. Desde Lazarillo nunca hemos pensado que somos la única aplicación o la única herramienta que tiene una persona ciega para desplazarse con seguridad. Lo mismo desde Sunu, ¿no? La Sunu Band es un complemento al bastón, un complemento al lazarillo, un complemento al perro guía incluso. Ujú. Y creo que desde esa perspectiva se puede empezar a educar, como dices tú, y muy bien lo apuntas, lo enfatizas, en que la gente pierda el miedo a usar las tecnologías, eh, pero además en que estemos abiertos también a recibir esos conocimientos. Y esto es un llamado que es preciso hacerlo, por ejemplo, a las escuelas, a los profesores y profesoras que aplican talleres o cursos de orientación y movilidad en el mundo, en Latinoamérica, para que vayan incorporando también en sus conocimientos y en sus herramientas de trabajo todas estas tecnologías. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, que sean alternativas para que una persona con discapacidad se pueda desplazar cada vez de mejor manera, cada vez con más autonomía y con más independencia, ¿ya? Entonces también es bueno hacer el llamado para que todas las tecnologías que hoy día existen, como la Sunuban, como la Zarillo, se complementen y entonces ayuden a reducir esa incertidumbre que se nos produce, como tú decías, ¿no? Cuando tal vez uno sale a la calle sin poder mirar, sin poder saber qué hay alrededor, pero encendiendo el lazarillo o teniendo una Sunuband en la mano, uno sabe hacia dónde tiene que caminar y hacia dónde no tiene que ir, que también es súper importante. Exacto, exacto, sí, porque luego sucede esto que el bastón se mete en lugares donde abajo es hueco, pero resulta que arriba no lo era. Exacto, sí, sí. Entonces, sí, ¿no? Yo quisiera hacer énfasis en esto para todas las personas que nos están escuchando, y es dos puntos. Primero, lo que ya mencioné, que de alguna manera no hagamos esta pelea entre braille, bastón y tecnología, porque en realidad no estamos compitiendo, estamos haciendo que trabajen de la mano, ¿no? El uno con el otro. Y el siguiente punto sería esto, ¿no? Como que de pronto se atrevan a probar, se atrevan
a salir y siempre con la mentalidad de que tanto empresas como ¿no? Sabemos que de la noche a la mañana no se va a quitar lo que hasta ahora existe, pero estamos trabajando por poco a poco mejorarlo. ¿O qué opinas? Sí, y a todo lo que tú acabas de decir, yo quiero agregar otra cosa. Muchas veces pasa, yo creo que este es un patrón, un paradigma que se repite en general en Latinoamérica, en donde vivimos, yo estoy en Chile, y digamos que estamos en países en vías de desarrollo, ¿ya? En países casi que del tercer mundo, y lo digo con mucha responsabilidad. Entonces, muchas veces este argumento le sirve o lo utilizan empleadores, empresarios, gente del ámbito público y privado para decir, no, es que una persona con discapacidad no puede hacer tal o cual cosa. ¿Y por qué? No, porque no se puede desplazar. No, porque no va a saber qué línea de bus tomar, porque no va a saber cómo orientarse, en fin. Y esos argumentos se utilizan muchas veces con un fin tan perverso como es discriminar o adoptar la posición más cómoda de no ser inclusivo. ¿Ya? Entonces es bueno también que, y por eso repito esto de que tenemos una responsabilidad súper grande de educar a la sociedad respecto de cómo hoy día las tecnologías ayudan a que las personas con discapacidad nos podamos mover y podamos desenvolvernos en un trabajo, desempeñar una labor, un cargo, una responsabilidad con las mismas competencias que lo hace una persona sin discapacidad. ¿Ya? Ser súper enfáticos en eso, las herramientas están y es bueno también que, bueno, exista, que salga este mensaje de nosotros hacia la sociedad, pero que también la sociedad sea permeable, que esté abierta a entender que el mundo tiene que ir siendo cada vez un lugar más accesible. Y esto que yo lo digo siempre, ¿no? Si no hay accesibilidad, nunca, jamás, en ninguna parte del mundo va a haber inclusión. No existe la inclusión en ninguna parte si no hay accesibilidad. Todo lo demás que se diga, porque siempre escuchamos que muchos repiten este discurso así como loro guacamayo, donde repiten este discurso de que la inclusión y somos inclusivos. No, eso es mentira. Tú puedes decir que tal lugar es inclusivo, pero si no tienes una rampa de acceso configurada como corresponde, o si no tienes una puerta o no tienes un acceso configurado, digamos, realmente para que una persona pueda entrar o pueda acceder, no eres inclusivo. ¿Ah? Primero tienes que ser accesible. Primero el acceso y después podemos hablar de inclusión. Antes no. Esa frase, me encanta esa frase desde la primera vez que la escuché salir de ti. La verdad es que tengo que reconocer que me la robé, me la adjudiqué. Está bien, no Porque está patentada todavía, así que dale. es totalmente cierto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me remonto a mis épocas de estudiante, ¿no? Que decían, ah, sí, este es un grupo incluyente y tal, porque estaba yo, pero el hecho de que yo estuviera ahí no significa ni que era incluyente ni que era accesible, ¿no? Porque llegaba la hora de la lectura y bueno, pues ahí está tu libro impreso, ¿no? Entonces, es totalmente cierto, ¿no? Sin accesibilidad no hay inclusión. Es una frase que me declaro fan de ella porque es muy Sí, creo que es importante entenderlo de esa forma, no porque lo estemos diciendo nosotros, sino porque en realidad si uno le da como una mirada amplia y se da cuenta que, a ver, ¿qué pasa si nos invitan o nos dicen que hay un trabajo en un lugar en donde, bueno, se privilegia la inclusión? O si mi universidad tiene un sello de inclusiva, ¿ya? Pero, pero me desplazo por la universidad y me doy cuenta que está llena de obstáculos,
me doy cuenta que para acceder a la oficina de un profesor, qué sé yo, hay millones de dificultades para llegar. Y no solo eso, no solo en las barreras físicas, ¿ah? También en cómo, por ejemplo, se generan instancias en que las personas con discapacidad podemos participar, qué sé yo, de la vida pública, de las decisiones que se toman en un consejo de carrera, en un consejo de estudiantes en la universidad, en un equipo de trabajo también. Qué importante, Eli, es, por ejemplo, que, no sé, en una empresa o en una entidad pública, una persona con discapacidad, y aquí a lo mejor me van a colgar de los pies con lo que voy a decir algunas personas, pero no importa, me arriesgo, siempre me arriesgo. Sin querer disminuir ciertos cargos, ciertos puestos de trabajo, pero en general pasa que las personas con discapacidad o están para el aseo o están para labores menores, digo menores en cuanto a la escala, ¿ah? Porque hay que entenderlo así, y claro, son muy necesarias esas labores, pero hay que entender que también hay personas ciegas o personas con movilidad reducida, con discapacidad cognitiva, sensorial, que son profesionales y que tienen las mismas competencias. Fíjate que recuerdo en alguna oportunidad haber participado de un seminario hace unos años atrás en Chile, en donde se lanzaba la marca de un banco lanzaba un servicio accesible. Entonces ellos hacían gala de su accesibilidad, no voy a decir el nombre del banco para no funarlos, pero ellos hacían gala de su accesibilidad y de lo que estaban haciendo. Entonces de pronto uno de los gerentes del banco en su exposición dice, bueno, y nosotros queremos abrir este espacio porque las personas con discapacidad son 10.000 veces más responsables, 10.000 veces más proactivas, 10.000 veces más esto, 10.000 veces... Bueno, y yo entonces al final levanto la mano y le digo, ya, y entonces si las personas con discapacidad son 10.000 veces más todo lo que usted dice, ¿por qué no les paga 10.000 veces más? ¿O por qué no les otorga una responsabilidad 10.000 veces más competente? Bueno, eso también es accesibilidad. Eso Sí. también es abrir espacios, primero desde nosotros, yo insisto, tenemos una responsabilidad grande, o sea, no podemos esperar que nos abran las puertas, tenemos que ir a abrirlas nosotros, ¿ya? Y luego enseñar, luego educar, pero también decirle a la sociedad que tiene que ser permeable y tiene que derribar estos mitos, conocer, estar abierta a recibir información, a ser, digamos, parte de un mundo que avanza hacia la accesibilidad, ¿ya? O sea, hoy día esto es un viaje sin retorno y en buena hora, que el mundo sea más accesible, pero la responsabilidad primero, insisto, nace de nosotros, quienes vivimos, digamos, quienes vivimos en discapacidad, y luego también de cómo enseñamos y transmitimos esto para que se abran espacios nuevos. De lo contrario, imposible que esto avance. Claro, es totalmente un trabajo en conjunto, ¿no? Nosotros comenzando a darnos nuestro lugar, porque si desde nosotros no nace esta inquietud por darnos nuestro lugar, pues el resto del mundo pues no lo va a hacer, ¿no? Así es. Entonces, cito esta famosísima frase de la Convención Internacional de Personas con Discapacidad que dice, nada de nosotros sin nosotros. Entonces, Dan, se nos acaba el tiempo, pero para cerrar, me encantaría que nos dejes un mensaje, que nos compartas algo, que nos compartas, hablamos de accesibilidad, que es reconocer la educación, perdón, la tecnología hoy en día, reconocerla y utilizarla, pero dinos algo más. Además de esta famosísima frase que yo te juro me voy a encargar de utilizarla en todos lados. Sin accesibilidad no hay inclusión. ¿Con qué cerrarías, Dan? Cerraría haciendo la invitación a nuestros pares, a la gente que igual que nosotros, que tú, que yo, que Marcela, que hoy día no puedo estar lamentablemente, eh, conocemos, vivimos la discapacidad visual, en este caso la vivimos desde adentro, no para victimizarnos ni para convertirnos en una planta o en una hoja que el viento mueve a suerte,
sino para aprovechar las posibilidades que hoy día nos dan la tecnología, las diferentes herramientas digitales, por ejemplo, y el desarrollo de las tecnologías de vanguardia, y que de esa manera nos permiten, primero, reducir incertidumbre, como ya lo decíamos, nos permiten posicionarnos en una escala o en un peldaño de esta escala todavía más alta, para poder desarrollar un trabajo, para poder estudiar, ¿no? Para poder salir un poco de ese statu quo en el que la sociedad se acostumbró a vernos. ¿Ah? El mensaje primero tiene que venir desde nosotros, eh, para abrir espacios, ¿ya? Y también el mensaje, colgándome de lo que tú decías, que las personas pierdan ese miedo, que sean amigas, se familiaricen con las tecnologías, que hagan de las herramientas tecnológicas, digamos, parte de su vida, y bueno, que empecemos a utilizar todas estas posibilidades, porque de ahí en más vamos a poder desarrollarnos. Creo que por majadero que resulte decirlo, pero en definitiva, sin accesibilidad no va a existir jamás la inclusión. Y eso corre para las personas que estamos en situación de discapacidad, como también para la sociedad entera, para el mundo, y para que este desafío de abrir más espacios se convierta en algo global y no solamente en algo que venga, digamos, de parte nuestra, ¿ah? Que sea para todos la accesibilidad y finalmente la inclusión. Eso, genial, excelente. Nos quedamos con esto, Dan. Muchísimas, muchísimas gracias por estar Gracias aquí. a ti. Es para mí un honor. Esperemos que esto continúe, esperemos que, por supuesto, la alianza entre Sunu y Lazarillo llegue mucho más allá que, como dijimos anteriormente, ¿no? Un app o un dispositivo, que se rompan más barreras, que se rompan más obstáculos y que tengamos más accesibilidad para todas las personas que vivimos con algún tipo de discapacidad, sea cual sea. Tengo la impresión de que puede llegar esa alianza mucho más lejos de lo que nos imaginamos en este instante. Así que bien por eso, saludos al equipo de Sunu, al trabajo que ustedes están haciendo. No cabe duda que esto da para mucho, y como además tenemos la misma visión de que lo más importante son nuestros usuarios y usuarias en el mundo, y que obviamente a partir de ese trabajo que estamos desarrollando también la gente tenga más posibilidades y expectativas. Yo te aseguro, Elisa, que vamos a llegar también muy lejos con este tremendo trabajo que estamos haciendo en conjunto, Sunu y Lazarillo. Así que gracias por invitarme. Claro que sí, así será. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que nos están sintiendo. A mí me encanta decir esto porque la verdad es que la emoción se siente siempre que tenemos aquí a alguien tan pro. Y bueno, amigos, pues no olviden por favor seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y todas las redes sociales que existen actualmente. Dejen sus comentarios aquí abajito y también recuerden que siempre nos pueden escribir a hello@sunu.com, hello como hola, HELLO @sunu.com. Y pues nos escuchamos muy pronto.